responsables. A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 22 de marzo, del 29 de marzo de 2023. Un saludo a todos nuestros oyentes. Estamos aquí en los estudios de Radio Caracas Radio, acompañados por el diputado Arnoldo Benítez y nuestro invitado especial del día de hoy, Andrés Velázquez, en un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Caterín Manzano en la producción general, Yair Pacheco en la producción y Gregorio González en los controles. Hoy tenemos un programa sobre un tema que verdaderamente es el gran tema para la gran mayoría de los venezolanos, porque no hay cosa más requerida por una familia que el salario. El salario, que es la función básica para una supervivencia, para vivir, y que hasta ahora se trata de eso en esta Venezuela de Maduro, supervivencia, ya que no se alcanza el nivel de vida que todo ciudadano se merece. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Quiero ofrecer un cálido y afectuoso saludo a todos nuestros oyentes, todos estos miércoles del programa La Causa R contigo. Gracias, Arnoldo, gracias, Trincado, por esta invitación para el programa de hoy. Dos temas vamos a abarcar realmente. El tema que acabas de mencionar, que es uno de esos que yo llamo tema sagrado para los trabajadores, que es el salario, y el otro, el tema de la corrupción o del saqueo que se ha dado en Venezuela, que, bueno, hoy pudieran interrelacionarse. Y voy a comenzar con el tema del salario, porque precisamente el día lunes se volvió a realizar una jornada de carácter nacional con todos los trabajadores, empleados públicos, pero fundamentalmente en la vanguardia y encabezados por los educadores del país. Este tema no es un tema que apareció de hoy para mañana, sino que los educadores arrancaron este año, el 9 de enero exactamente, arrancaron con una gran protesta de carácter nacional y que no ha cesado. Y yo diría, no va a cesar. Y en todo caso, hacemos el llamado para que no cese nunca ese reclamo. Porque si algún reclamo en algún país, cualquier parte del mundo, esté justificado, es precisamente el reclamo que tiene que ver con los salarios. Eso es clave para un trabajador. Y creo que en Venezuela esto no va a parar, porque vemos que existe una total determinación por parte de los trabajadores, y como dije, que se justifique en cualquier parte del mundo, y soy de los que creo plenamente que una pelea por salarios y contra el hambre, bueno, bien vale una rebelión en cualquier parte del mundo. Eso es, desde mi punto de vista, total y plenamente justificado. Y pienso que no puede ser más noble una lucha que sea esta de la lucha que están dando los maestros, ya no solamente por el pago suficiente y justo, digno de su salario, sino que tiene también que ver con el tema de la calidad
de la educación que recibimos en Venezuela. Porque al final de cuentas, fíjense ustedes, tiene que ver con la calidad de la educación también el pago que reciben los educadores. Y por supuesto, el reclamo de los educadores también está relacionado con la infraestructura escolar del país. Es correcto. Sí, porque definitivamente la edificación escolar en toda Venezuela está en el suelo, está deteriorada, está destruida prácticamente. Y eso, bueno, la pelea que se está dando es en general, diría yo, por la calidad de la educación. Y por esa razón, en este sentido, nosotros seguiremos dando total y absoluto apoyo, y el llamado es a todos los venezolanos, a los representantes, a continuar dándole apoyo a nuestros educadores en esta batalla que están precisamente dando en este momento. Y el tema del salario, que es un tema que vamos a abordar concretamente, es un tema que tiene que ver con este tema, con este reclamo. ¿Qué es el salario en general? Vamos a partir de allí, de la pregunta de qué es el salario. Es la contraprestación o la suma de dinero que recibe un trabajador como compensación o retribución por el trabajo que realiza. Es una compensación o un pago en bolívares que recibe el trabajador periódicamente por el esfuerzo que realiza o por el trabajo que realiza. Para el trabajador, el salario, diría yo, es lo más importante, porque incluso eso determina hasta la escogencia del sitio de trabajo de un trabajador, donde más le ofrezcan un salario que él considere más acorde con su trabajo y con su actividad, pues eso determinará también la escogencia por parte del trabajador del sitio donde va a trabajar. Los salarios permiten que los trabajadores puedan ganarse la vida con su trabajo. De allí la importancia social del trabajo. Cuando hablamos de la importancia social del trabajo, bueno, esto tiene que ver también con el salario, porque se supone que el salario debe ser suficiente, como está establecido, por cierto, en leyes y en nuestra Constitución, debe ser el salario lo suficientemente suficiente para cubrir sus necesidades. Y además, para un trabajador, su principal fuente de ingresos, al final de cuentas, termina siendo sencillamente el salario. Eso no tiene discusión para nosotros. Por eso se ha establecido incluso internacionalmente una media para determinar estados de pobreza de acuerdo al ingreso que recibe un trabajador o una familia. Y eso nos da, este preámbulo, esta introducción, nos da para preguntarnos al final de cuentas, ¿existe el salario en Venezuela como tal, de acuerdo a esas descripciones que hemos hecho, que debe ser suficiente para cubrir las necesidades de una familia? No, no existe el salario en Venezuela. El salario en Venezuela fue definitivamente pulverizado por las políticas de este régimen, que tiene que ver con todo, incluido el tema de la inflación y de la hiperinflación, que son o han sido las más largas que se conozcan en el planeta en materia de crisis económica. Bueno, y eso al final de cuentas, inflación e hiperinflación terminan siendo los mayores enemigos
o amenazas que tiene el salario como tal, porque es lo que lo destruye, es lo que le liquida su capacidad o su poder adquisitivo. Y de eso es responsable de forma directa las políticas económicas del régimen. Y bueno, y con esa enfermedad de inflación e hiperinflación hemos convivido nosotros a lo largo de todos estos años, y la amenaza sigue latente. La amenaza de hiperinflación está latente. La inflación hoy por hoy sigue siendo una de las que ocupa el primer lugar en el mundo entero. Y eso significa mayor pobreza y que prácticamente no existan salarios en Venezuela. Y si no hay salarios, entonces, ¿en qué régimen de trabajo, decimos nosotros, nos podemos encontrar? Nos encontramos directamente en un estado de esclavitud laboral. Correcto. Esa es la realidad. Si no hay salarios para un trabajador, significa que estamos sometidos a esclavitud laboral. Y en el caso venezolano, con esta situación de pobreza y hambruna existente, pudiéramos decir, estamos condenados a muerte. Significa una condena a muerte esta situación de esclavitud laboral en la que se encuentran los trabajadores en Venezuela, y mucho más expuestos incluso los pensionados o nuestros adultos mayores, que dependen de una pensión de apenas 130 bolívares al mes, lo que significa 4 bolívares, 4.33 bolívares bolívares al día. Claro, es correcto. Al día. Y esos son llevados a dólares, 5 dólares. 5.32. Sí, 5 dólares. Y esos 5 dólares significan 0.16 centavos de dólar al día. Al día. Muy por debajo de los límites. Pero muy por debajo. Esto nos coloca en niveles de indigencia. Esa es la realidad. De manera pues que la situación para nosotros es sumamente grave desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista salarial, y la lucha, repito, por el salario y contra el hambre, contra esta pobreza extrema, contra esta indigencia en la cual coloca el régimen a los trabajadores venezolanos, pues bien justifica y bien vale esta pelea inquebrantable, porque esa debe ser la condición, una condición inquebrantable, que no puede parar, que debe continuar frente al régimen hasta alcanzar definitivamente los objetivos. Por eso hemos siempre señalado que estamos frente a un drama humano tremendo, grave, muy pero muy grave, porque se trata al fin de cuentas de la vida misma, porque se trata de la supervivencia de la familia, que es lo que está en juego en esta pelea, y por tanto no se puede aflojar. Yo diría, como conclusión de toda esta reflexión que he hecho, que para cambiar las cosas en Venezuela, y creo que en el fondo del reclamo de los trabajadores venezolanos por un mejor salario y por mejores condiciones de trabajo, en el fondo de esta pelea subyace, y hay claridad sobre ello, porque no lo dirán públicamente, pero en la conversación tú a tú, diaria, con los trabajadores en Venezuela están claros que para ponerle fin o coto a esta situación, definitivamente hay que ponerle fin al régimen actual. Porque mientras Maduro esté en el poder, no tenemos ninguna expectativa positiva de salir de esta tragedia, de este drama humano, como lo he calificado, de no tener salarios, de vivir en estas condiciones de esclavitud laboral, de
de todo este riesgo a la ruptura familiar, a la familia como tal, más allá de que familiares se hayan ido como emigrantes para otros países, más allá de ello, lo que queda como estructura familiar en Venezuela también está en riesgo, porque Es correcto. Maduro y su régimen son los responsables de esto que hoy viven los trabajadores venezolanos. Y esto lo puedo decir yo con autoridad moral. Esto lo puedo decir y asumir plenamente porque soy un trabajador. Porque permanentemente estamos en contacto directo con los trabajadores venezolanos. Porque conocemos de sus vivencias. Porque conocemos de su sufrimiento. Y en ese aspecto yo puedo dar fe a plenitud de que hoy por hoy el tema de la falta de salarios representa para la familia venezolana y para los trabajadores el más grave drama humano que estamos viviendo, y que es lo que al final de cuentas ha generado la salida de más de 7 millones de venezolanos a correr riesgos en el mundo, a jugarse la vida, como hoy tristemente tenemos que hablar de una dolorosa noticia que nos arruga el corazón, que nos afecta como ciudadanos, conocer la noticia de que 12 compatriotas nuestros perdieron la vida calcinados en un retén de inmigrantes en México, y que yo no dudo hoy en señalar que la causa de todo eso es este régimen opresor que tenemos. Es este régimen que le niega futuro a los venezolanos, que le niega posibilidad a la familia venezolana, que le niega bienestar y expectativas de crecimiento a nuestros jóvenes. Es grave lo que hoy, lo digo con el corazón, porque creo que hoy por hoy, y esto no es un problema solo de la familia de los que murieron allí calcinados, quemados, sino que es un problema de todos nosotros, de todos los venezolanos. Y yo le pido a los venezolanos, hoy después de conocer esa noticia, que así como hemos dicho que Maduro es responsable de esta situación grave que viven los trabajadores en Venezuela, también condenar, toda Venezuela debe condenar a Maduro por esa situación de pérdida de vida de nuestros compatriotas, buscando mejor futuro, buscando mejor porvenir. De verdad, toda nuestra solidaridad y acompañamiento a los familiares de aquellos que murieron calcinados en este retén en México. Vamos a nuestro primer corte y ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv,
la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, hoy aquí en pleno estudio, Andrés Velázquez hablando para todos ustedes. En esta primera parte del programa abordamos todo lo que es la importancia del salario y lo que significa esta lucha para los empleados públicos y en general la importancia del salario para todos los trabajadores y lo justificado de esta batalla que están dando los trabajadores y que estoy seguro no van a poner un lado, no la van a aflojar. Y el otro tema que teníamos era el tema de la corrupción, que está, desde mi punto de vista, interrelacionado con el tema del salario. Porque yo soy de los que creo que en Venezuela existe una suerte, en este régimen, una corrupción multidimensional, diría yo. Hay un estado general de corrupción en Venezuela, establecido por Maduro y su gente y sus colaboradores. Y creo que, entre otros factores, uno de los que ha influido para que los trabajadores públicos no tengan aumento, no se les haga una oferta de aumento o se les niegue, se les siga negando el aumento, precisamente uno de esos factores es la corrupción con mayúscula. Agreguémosle a eso, porque creo que todo esto, incluso cuando hablo de una corrupción multidimensional, pudiéramos decir que esto es un monstruo de corrupción lo que tenemos, que algunos definen como el gran saqueo nacional. Así es. Como, algunos
con palabras más sofisticadas, un sistema cleptocrático que han establecido esta gente en Venezuela. De manera que el tema de la corrupción hoy por hoy en Venezuela es de particular importancia, ya que se ha convertido, a mi modo de ver, en la marca insignia de esta dictadura. Tiene otras marcas que le identifican, pero esta yo diría que es la marca insignia, la corrupción, porque no se trata solo del robo de los dineros públicos, sino que se trata de todo un entramado que comprende saqueo de empresas públicas, como el caso de PDVSA o las empresas de Guayana, lo que llaman las empresas básicas de Guayana, son el saqueo de los institutos autónomos. Más allá de eso, se trata también de el contrabando, que ha sido una política de este régimen, contrabando de oro, de diamantes, de coltán, de este mineral que se ha encontrado nuevo en el estado Bolívar, que es de un elevado costo, que es el rodio, y también, por supuesto, tenemos que incluir allí a las mafias del narcotráfico ligados a gente del régimen y, por supuesto, las tratas de blanca promovidas por estos o por esta revolución o revolucionarios de pacotilla, como están ligando hoy a este diputado Ubel Roa, que en el Parlamento se la daba del más ultra revolucionario. Resulta que termina siendo no solo un ladrón, un enorme corrupto, sino también un proxeneta. Entonces, por eso hablo de un monstruo de 1000 cabezas, el tema de la corrupción hoy en Venezuela. Entonces, podríamos, como algunos estudiosos han señalado, estamos en presencia de un Estado forajido, estamos en presencia de un arquetipo criminal de Estado, con todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo hoy día. Pero tendríamos que preguntarnos, a propósito de este último escándalo, de el desfalco que se ha hecho a PDVSA, ¿es nuevo esto? ¿Es nuevo el tema de la corrupción con mayúscula? ¿Son nuevos estos escándalos en Venezuela, en manos de esta gente? Que iniciaron, ojo, con Chávez también. Es correcto. Con Chávez vivo, no es solo Nicolás Maduro. Y que yo me he tomado el tiempo para tratar de recordar, que tengo aquí anotado, algunos de esos grandes escándalos, por no hablar de otros tantos que yo mismo incluso he denunciado ante la Comisión de Contraloría, la Comisión Permanente de Contraloría en la Asamblea Nacional y ante la Contraloría y Fiscalía General de la República, sin encontrar respuesta incluso denuncias que hice cuando estaba la fiscal Luisa Ortega Díaz, y que los engavetó todos, absolutamente todos, de manera que no podemos decir que aquella actuó de otra manera frente al actual fiscal que engaveta todos estos casos escandalosos de corrupción. Y comienzo por destacar, por ejemplo, el asalto y destrucción a PDVSA, que es este de ahorita, y que no solamente es el desfalco como tal, sino la destrucción, el desmantelamiento de la empresa, que es también, que podemos calificarlo también como un elemento de corrupción. El asalto y destrucción de PDVSA, el robo que ocurrió con el Plan Bolívar 2000, que fue uno de los inicios. Sí, fue el primero que sonó así. Cruz Weffer. Y que fue el propio Chávez quien dio luz verde para contratar a dedo, con asignaciones directas, y que abrió la compuerta para la corrupción generalizada que hoy tenemos. El caso del
¿Se acuerdan del CISME? 20.000 millones entregados a empresas fantasmas en Venezuela, de las cuales nunca pudieron dar ningún tipo de explicación. Y al lado de eso, Cadivi. Acuérdense de Cadivi también, sí, que fueron los dos elementos con los que manejaron las divisas, la entrega de divisas. El escándalo del Bandes, que fue la adquisición, o mejor dicho, la asignación ilícita de bonos de la nación. Eso fue ese escándalo del Bandes que todo el mundo conoció. La compra de bauxita con sobreprecio en Bauxilum, que esa la denuncié yo de manera directa. El cartel del hierro, contra el cual di una batalla y he venido y sigo dando una batalla en el caso concreto del Estado Bolívar por la corrupción en esa empresa ferrominera del Orinoco. El caso de Minerven, con las ventas de oro a futuro, que fue otro escándalo y por la cual destituyeron y metieron preso a su gerente, que fue denuncia hecha por mí, por cierto, en la Asamblea Nacional. La mafia de la Cabilla en Sidor, donde estuvo preso un responsable, Luis Velázquez, por cierto, que resultó ser también el tesorero de la campaña, era el tesorero del PCV y tesorero de la campaña de Rangel Gómez. Es decir, que en esa campaña hubo dinero de la corrupción metido. El caso de Pedeval, acuérdense de Pudreval. No nos olvidemos, esto no es nuevo, estos escándalos, uno tras otro. El FIEN, que es el Fondo de Inversión para la estabilidad macroeconómica, que se convirtió en un barril sin fondo y que, por cierto, me obligó a solicitar incluso un antejuicio de mérito contra Chávez y contra Nelson Merente. Sería bueno recordarlo. Sí, contra Nelson Merente ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque presentaron unas cuentas de la tesorería que tenían unos números determinados de ahorro y resulta que cuando constatamos eso no había ningún dinero depositado. Es decir, que el robo viene desde atrás, pero desde hace mucho tiempo. Eso por decir, entonces, algunos de los casos que los tenemos que anexar a este de ahora, de los 3.000 millones con los que se inició el tema de la denuncia del Defalco en PDVSA, y donde ellos mismos ya admiten que la cosa va por 23.000 millones de dólares, y donde, bueno, yo creo que allí además hay otros ingredientes, porque no solamente se trata del robo de dinero, que de repente pudieran, como ha venido sucediendo en otros casos, arreglarse, repartirse la cosa como es, sino que aquí también quizás podría haber un elemento de carácter político involucrado, y por la cual le pasan factura dura a un hombre que había acumulado tanto poder como Tarek El Aissami. Entonces, esta situación de hoy, al final de cuentas, tiene que ver con el caso de que Venezuela, no desde hoy, no con este caso que se investiga y que todo el país conoce, sino que tiene que ver de forma directa con esa posición que tiene Venezuela, que ocupa Venezuela, de ser el primer país en Latinoamérica con la mayor percepción en corrupción y el tercero en el mundo entero, en el planeta, con la mayor percepción de corrupción. Y eso, mis queridos oyentes, queridos educadores, señores de toda la administración pública, trabajadores de la administración pública, a ustedes no les aumentan. El régimen y Maduro sigue negándoles un aumento porque se robaron los reales con los cuales les podían aumentar. Eso de PDVSA, esos eran reales, y los que ellos están diciendo, con los cuales pudieron darle aumento a todos los educadores del país. Y yo diría que a toda la administración pública. Pero se los robaron. Estos ladrones, estos saqueadores del erario público,
pues sencillamente se robaron los dineros con los cuales se les podía dar mejor calidad de vida y podíamos salir de esta situación de estado de esclavitud laboral en la cual se encuentran los trabajadores venezolanos hoy día. Y esto tiene que ver, y yo lo diría en estos términos, detrás de la pobreza existente en Venezuela está la corrupción. No tengo duda. Detrás de la pobreza está la corrupción. Detrás de los hospitales y de las escuelas destruidas está la corrupción. Detrás del hambre de los venezolanos está la corrupción. Detrás de la destrucción de toda la producción agrícola y pecuaria del país y de la falta de asistencia técnica, de financiamiento y de toda la ayuda que tiene que dársele al productor o al agroproductor venezolano, detrás de eso está la corrupción. Y eso tiene que ver con la crisis alimentaria que hoy tenemos, tiene que ver con el hambre. Yo digo y lo digo en estos términos claros, detrás de la destrucción de este país está la corrupción en Venezuela. Y si alguna batalla, si alguna guerra hay que dar en Venezuela, pues se llama precisamente la guerra contra la corrupción en este país. Así como lo ha dado, y yo puedo decir en mi caso, porque he demostrado con hechos que soy capaz de ponerle fin a la corrupción en Venezuela, que soy capaz de mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores en Venezuela, porque lo he demostrado con hechos. Y en ese sentido, bueno, puedo y tengo moral para decir que detrás de las políticas públicas, detrás de la falta de voluntad de los gobernantes, está este crecimiento de la corrupción a niveles inconmensurables, como hoy los estamos calificando, de monstruosidad corrupta en el país. Al final de cuentas, yo diría, para ir al nuevo corte, estaríamos diciendo que en la raíz de todo el desastre nacional, en la raíz de toda la destrucción del país, está la corrupción, está el saqueo y están estos ladrones que impunemente asaltaron a Venezuela. Ya venimos para nuestra última parte del programa. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750,
Bueno, ya de nuevo en la parte final del programa, continuamos con ustedes, Andrés Velázquez, Luis Trincado y el diputado Arnoldo Benítez. Y quiero entonces concluir o cerrar este tema de la corrupción y la realidad dolorosa, triste, de realidad que viven los venezolanos, diciendo entonces que el día que los dineros de los hospitales, de las escuelas, de los salarios, de la electricidad y en general de los servicios públicos no se los roben, ese día los dineros alcanzarán para atender lo que tiene que ver con la calidad de vida de los venezolanos. Yo estoy absolutamente claro de eso. Cuando lleguen a su destino los recursos que son destinados para las escuelas, para los hospitales, para el resto de los servicios públicos, definitivamente sí podríamos estar hablando en Venezuela de una gran revolución, porque lo que hay ahorita es ladronismo parejo. Y por eso concluyo señalando que la verdadera guerra que tenemos que librar en Venezuela es la guerra contra la corrupción. Y esa pregunta que antes se hacían todos los venezolanos y que incluso llegó a ser un eslogan que creo, no sé si de Luis Herrera, ¿dónde están los reales? Sí, creo que parece Luis Herrera, sí. Sí, ¿dónde están los reales? Ya la gente hoy en la actualidad lo ha respondido y sabe concretamente dónde están los reales. Se los robaron. Ante la pregunta ¿dónde están los reales? El pueblo sabe dónde están los reales. Se los robaron. Están en los bolsillos de los corruptos y los ladrones de Maduro y su pandilla. Eso, con esto redondeo este programa relacionado con estos dos temas, el tema del salario y el tema de la corrupción y la conexión que a veces algunos pudieran no ver, pero que existe de manera directa. Falta de salario, servicios públicos de calidad, hambre, pobreza, está íntimamente relacionado, o mejor dicho, en su raíz está la corrupción. Y eso tenemos que ponerle fin a esa situación desalojando a Maduro del poder, porque pensar que con ellos en el poder lo vamos a resolver nunca, porque la corrupción está en su ADN, allí es la marca insignia de esta dictadura que hoy oprime a nuestro país. Andrés, me gustaría que no cerremos el programa sin antes mencionar una situación irregular sucedida en el día de ayer y denunciar cómo el compañero Rafael Sivira, que es nuestro coordinador juvenil de la causa R en Caracas, fue, digamos, violentado por funcionarios del SEBIN que se trasladaban en una ambulancia en los predios de la Universidad Central de Venezuela, violando la autonomía universitaria. Llegaron a donde él, lo arrinconaron, él iba en su moto, lo arrinconaron, bajaron de la ambulancia los funcionarios del SEBIN, trataron de llevárselo, se llevaron sus papeles y se llevaron sus llaves, no pudieron detenerlo, él procedió inmediatamente a denunciarlo públicamente a través de su celular, pero es sumamente grave el hecho de que haya unos funcionarios del SEBIN dentro de la universidad y además camuflajeados en una ambulancia. Es algo que condenamos y además alertamos sobre este tipo de cosas y hacemos responsable de cualquier cosa que pueda suceder a nuestro compañero Rafael Sivira, a las autoridades, al régimen de Maduro. Bueno, yo también voy a sumarme, Luis, al repudio y a la condena de este hecho.
y quiero expresar toda mi solidaridad con nuestro compañero, repito, secretario juvenil de la Causa R en la ciudad de Caracas, ante este amedrentamiento, este acoso del que fue objeto el día de ayer. Y yo separaría estas dos cosas. Uno, que es la actuación de una dictadura contra un joven activista político. Pero hay otro elemento adicional en esto, que es la violación de la autonomía universitaria. Estos tipos, como unos delincuentes metidos en una ambulancia, se meten dentro de la universidad, violentando la autonomía universitaria para intimidar, para acosar o llevarse preso a los estudiantes que persiguen, que vigilan y que tienen identificado, que es el caso de nuestro compañero Rafael Sibira. La más grande condena haría yo a este elemento y mi llamado a las autoridades universitarias a extremar en esos portones de entrada, esos vigilantes que están allí, que de repente hasta cómplices algunos serán, de dejar pasar a supuestos trabajadores de la salud en una ambulancia, pero lo que son es en realidad funcionarios de la policía del régimen, esbirros del régimen, para que vayan a perseguir a nuestros estudiantes dentro de la Universidad Central de Venezuela. Nuestra total y absoluta condena y repudio y el alerta en relación a lo que pueda pasar con nuestro compañero Rafael Sibira. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por tu presencia en este programa. Gracias al compañero, amigo, diputado Arnoldo Benítez, y verdaderamente agradecido de que hayas tocado el problema de fondo de la gran mayoría de las familias que componen la sociedad venezolana, con un tema tan fuerte, tan difícil, tan duro en estos momentos como es la pérdida del poder adquisitivo por la falta de un salario digno. Muchísimas gracias y ya estaremos con ustedes en una próxima emisión de Contigo la Causa R. Hasta el próximo miércoles. Lo normal es que haya trabajo, un sueldo digno y seguridad, que los niños vayan a la escuela y se puedan alimentar. Lo normal es que cuando me enferme haya insumos en el hospital, que no tengan que arriesgar la vida mis hermanos para emigrar. Por eso rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. Lo normal es que los apagones sean un caso excepcional, que el agua llegue a la casa y que me pueda la red conectar. Lo normal es que haya progreso y un estado de bienestar, que respeten todos los derechos y la justicia sea imparcial. Por eso rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. Rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita.
RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.